A ver, ¿qué significa de verdad eso de ser una persona adulta? ¿Es solo llegar a una edad y ya está? Muchas veces pensamos que sí, pero la cosa es bastante más complicada. La adultez es, sin duda, la etapa más larga y llena de cambios de nuestra vida. Un viaje complejo, en constante movimiento, en el que nos vamos a meter de lleno. Y bueno, para poner un poco de orden en este viaje, lo podemos ver como si tuviera tres grandes escenarios, tres áreas que, ojo, están siempre conectadas entre sí. Hablamos, por un lado, de nuestro mundo interior, de la personalidad, por otro, de nuestras relaciones más íntimas, la familia, los amigos, la pareja, y por último, de nuestro papel en el trabajo. Este va a ser nuestro mapa. Así que esto es lo que tenemos por delante. Vamos a ver cómo cambiamos por dentro, cómo evolucionan nuestras relaciones, qué papel juegan el trabajo y la identidad y, lo más importante, cómo se junta todo esto para darle forma al viaje de nuestra vida. Vale, vamos al lío. Lo primero es quitarnos de la cabeza esa idea de que al cumplir 18 años, ¡zas!, ya está, se es adulto. No, para nada. Es un proceso, y uno bastante más largo y con más curvas de lo que parece. De hecho, la adultez no es un bloque único. La psicología la divide en fases muy distintas y cada una tiene lo suyo, ¿eh? Desde esos primeros años de buscar tu sitio en el mundo, pasando por la consolidación de la vida, hasta los cambios más profundos que llegan mucho más tarde. Cada etapa tiene sus propios retos y, claro, también sus propias recompensas. Venga, nos metemos ya en el primer escenario, nosotros mismos, la personalidad. Existe esa creencia tan extendida, ¿no?, de que yo soy así y no voy a cambiar. Pues la ciencia nos dice que en realidad somos bastante más maleables de lo que nos gusta pensar. Seguro que esto le suena a mucha gente. Esa sensación de mirar atrás y pensar, madre mía, ¿quién era yo hace una década? Pues es que es totalmente normal. Porque sí, cambiamos. Vaya si cambiamos. Las experiencias que vivimos nos van moldeando constantemente. Pero, ojo, aquí hay un matiz súper interesante. Aunque todos podemos cambiar, nuestra posición, digamos en el ranking de nuestro grupo de amigos, tiende a mantenerse. A ver si se entiende con un ejemplo. La persona más introvertida de una pandilla a los 20 años probablemente seguirá siendo la más introvertida a los 40. A lo mejor ahora es mucho más sociable que antes, claro, pero en comparación con el resto mantendrá esa posición relativa. Curioso, ¿verdad? Y además, hay otra cosa que se ve clarísima en los estudios, y es una buena noticia. Con los años, la mayoría de las personas ganamos en estabilidad emocional, en responsabilidad, en confianza. No es que la vida se vuelva más fácil, ¿qué va? Es que nosotros nos volvemos mejores gestionándola. Desarrollamos, digamos, mejores herramientas. Porque al final, en esto de cambiar, no somos espectadores pasivos, para nada. Jugamos un papel doble. Por un lado, claro, reaccionamos a lo que nos pasa, a los imprevistos, a lo bueno y a lo malo. Pero por otro, también somos proactivos. Nos marcamos metas, tomamos decisiones, somos los que movemos ficha en nuestra propia vida. Y hablando de cambios y crisis, tenemos que desmontar un mito de los gordos, la famosa crisis de los 40. Pues la realidad es que es mucho menos común de lo que nos han contado. Fíjate, menos de un 25% de los adultos dice haberla pasado. Parece que esos momentos de crisis tienen más que ver con la personalidad de cada uno que con una edad concreta. Bueno, dejamos por un momento de mirar hacia adentro y vamos a mirar hacia afuera. Nos metemos de lleno en el segundo gran escenario de la vida adulta, el mundo de las relaciones, el amor, la familia, esas conexiones que nos definen tanto o más que nuestra propia personalidad. Para entender el amor, una teoría muy útil es la de Sternberg. Dice que se sostiene sobre tres pilares. La pasión, que es la chispa, la atracción, la intimidad, que es esa conexión profunda, la complicidad, y el compromiso, que es la decisión de seguir adelante. Lo más interesante es que la mezcla de estos tres ingredientes va cambiando a lo largo de una relación. De hecho, hay un patrón que se repite muchísimo en parejas estables, y es la famosa curva en forma de U. ¿Qué quiere decir? Pues que la satisfacción suele estar por las nubes al principio, luego baja, sobre todo durante los años de criar a los hijos, que son muy intensos, y después, cuando ya son mayores o se van de casa, vuelve a subir. Y esto se relaciona con algo que vemos hoy en día. En España, por ejemplo, la edad más común para tener hijos ya está en la treintena, entre los 30 y los 39 años. Es un cambio social enorme que refleja una paternidad y una maternidad más tardías y planificadas. Claro, y el hogar familiar es como un escenario que cambia de decorado. Primero llega el nido vacío, cuando los hijos se independizan. Pero cada vez más vemos el fenómeno contrario. Los hijos boomerang, que vuelven a casa a menudo por temas económicos, creando lo que algunos llaman un nido atestado. Nuevos retos, desde luego. Y con esto llegamos a la tercera y última arena, esa en la que invertimos una cantidad de tiempo brutal, el trabajo. Que seamos sinceros, es mucho más que una nómina a final de mes.
Es una parte fundamental de quiénes somos. Piénsalo. Cuando conoces a alguien, una de las primeras preguntas es ¿y tú a qué te dedicas? Es que el trabajo nos da una rutina, un círculo social, un estatus. Se mete tan adentro que acaba formando una parte clave de nuestra identidad. Pero, claro, esto genera una presión tremenda. Como le pasaba a Laura, el caso de una mujer de 35 años que sentía que iba a la deriva saltando de un trabajo a otro. Es esa sensación de, se supone que a mi edad ya debería tenerlo todo claro, como si solo hubiera un camino correcto. Pero, ¿y si lo vemos de otra manera? ¿Y si esa inquietud de Laura no es un fallo, sino una pista? Hay una teoría que dice que la clave de la satisfacción laboral es que tu trabajo encaje con tu tipo de personalidad. A lo mejor Laura, con una personalidad más artística y social, simplemente no está hecha para una carrera convencional, y lo que necesita es precisamente la variedad. Y cuando ese encaje no existe o cuando las condiciones son muy malas, puede aparecer un problema muy serio, el burnout, el síndrome de estar quemado. Y esto no es estar cansado, es un agotamiento emocional y físico brutal, una sensación de que nada de lo que haces importa. El camino hacia el burnout suele empezar por una desconexión, por sentir que tu trabajo no sirve para nada. De ahí se pasa al agotamiento total. Y al final aparecen los síntomas, ansiedad, depresión. Por eso es tan importante entenderlo, porque empieza por una falta de sentido y puede acabar en un problema de salud de primer orden. Y así, después de recorrer estos tres mundos, llegamos a la conclusión clave. Y es que no son mundos separados, para nada. La personalidad, las relaciones y el trabajo son hilos que se van tejiendo juntos constantemente. Lo que pasa en un área afecta inevitablemente a las otras. Al final, la adultez no es una meta. Es más bien un proceso continuo de adaptación, de crecimiento en todos los frentes. Entender un poco cómo funcionan estas dinámicas, bueno, nos da un mapa un poco mejor para navegar este viaje tan complejo. Porque esa es la clave. La historia de cada uno se sigue escribiendo día a día. Aquí hemos visto el mapa general, las grandes corrientes que nos afectan. Pero al final, el cómo se navega ese viaje, esa es una historia única y completamente personal.